Hola chicos de EAR Chile, esta es la clase de lenguaje y hoy vamos a hablar sobre el espacio físico, el espacio psicológico y el ambiente en la narración. Recordarás que en la clase pasada estuvimos hablando acerca de los elementos básicos que configuran la narración, es decir, el contar una historia. Dentro de esos recursos básicos estaban los personajes. Y acerca de los personajes dijimos que podían tener características físicas, es decir, que estaban felices, que estaban tristes, que estaban emocionados, que estaban preocupados, que tenían miedo. Y también hablamos de características físicas, que eran altos, bajos, robustos, más bien delgados, que eran rubios, que eran morenos, que tenían los ojos claros. Todas esas eran características físicas de los personajes. Pues bien, los personajes se desenvuelven también en un espacio. Las acciones que estos realizan, las realizan en un espacio físico. Y en eso nos vamos a centrar en este día, así como en las características físicas, que eran aquellas que podíamos ver, percibir a través de la vista de nuestros personajes. También está este espacio físico en el que ellos se van a desenvolver. Y por eso decimos que cada vez que tú lees un cuento o una novela, entras en un mundo de ficción. ¿Qué quiere decir ficción? Ficción no quiere decir que sea una mentira, no quiere decir que sea algo exactamente como ocurre en la realidad, sino que significa que es una creación, algo que un autor, a través del lenguaje, utilizó para crear estos personajes. Pueden tener un referente en nuestra realidad, como un niño, como una planta, como un árbol, o pueden tener un referente en la imaginación, como un unicornio, como una hada madrina, o como un centauro, o como cualquiera de esas figuras, un duende, o esas figuras mitológicas que conocemos en la tradición literaria. Pues entonces, cuando leemos un cuento o una novela, entramos a este mundo de ficción, este mundo creado por el autor que va a mostrar distintas épocas o nos va a llevar a pueblos que son distintos, que están en distintos lugares, en distintos países que incluso nosotros no conocemos, o en pueblos que estaban ubicados en un espacio-tiempo que nosotros no conocemos, ya sea porque están muy en el pasado o porque están muy hacia el futuro y tal vez nunca lleguen a ocurrir, pero la mente del autor lo crea de esa forma para que nosotros podamos creer que efectivamente esa historia, con ese personaje, con esas características, ocurrió en ese lugar. Entonces, como decíamos, estos pueden ser muy parecidos a lo que nosotros vivimos cotidianamente o pueden ser completamente, totalmente y absolutamente distintos. Como la imagen. En la imagen vemos un baile típico. Por las banderas que adornan el lugar sabemos que son banderas chilenas. Por lo tanto sabemos que esto ocurre en Chile. Sin embargo, por el atuendo que tienen las personas que están participando en esta fiesta, por el niño pequeño que se encuentra arrodillado y que está sin zapatos, podemos comprender que estamos hablando de una época muy antigua, o tal vez no tan antigua, pero sí no corresponde a nuestra época, aunque sí corresponde a nuestro país, y el baile que se está bailando probablemente sí corresponde a algún baile tradicional o alguna forma más antigua de bailar la cueca. Porque si nos fijamos, los bailarines empuñan el pañuelo, están los instrumentos típicos para tocar la cueca y también algunos de los participantes de la fiesta están aplaudiendo del modo tradicional que se utiliza para este baile. Entonces, a partir de todas estas imágenes podemos situarnos en un espacio físico, pero y en una época antigua a la que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Claro, aquí tenemos imágenes, pero en la literatura tenemos descripciones que nos van a servir del mismo modo para interpretar, para definir el espacio físico y la época en que se desarrolla determinada actividad. Las costumbres y el ambiente que presenta en una narración corresponden a las actividades que realizan comúnmente los personajes de ella y los distintos lugares en que va a ocurrir o en el que va a transcurrir esta historia. El ambiente entonces es el lugar físico o el espacio donde ocurren las acciones. Y aquí tenemos varios ejemplos. Algo puede ocurrir en la playa o puede ocurrir en un bosque, tal vez en una ciudad, tal vez en el pueblo, tal vez en una casa, tal vez en una habitación, quizás en una escuela, tal vez en un recinto deportivo. Hay un montón de lugares, de espacios físicos donde pueden ocurrir acciones.
Por ejemplo, si estás en el campo, puedes ir de paseo un día y encontrarte con muchos animalitos y tal vez sorprenderte con las historias que estos animalitos desarrollan en su día a día. O tal vez si vas a la playa puedes haber tenido alguna vivencia especial, tal vez te estabas bañando a la orilla y de pronto vino una gran ola y te lanzó lejos. O también hay eventos que ocurren en un avión, por ejemplo en un aeropuerto. Muchas veces o hemos escuchado muchas historias de personas que se equivocan de día de vuelo y entonces tienen que esperar un día más en un país en el que no pensaban estar, o hay veces en que ocurren situaciones graciosas de personas que se conocen dentro de un avión, etcétera. También hay muchas historias que se tejen en torno a lugares, a centros deportivos, donde pueden ocurrir anécdotas, donde también pueden ocurrir historias de grandes esfuerzos, de superación, donde un personaje es capaz de vencer sus propias limitaciones y atreverse cada vez a enfrentar mayores desafíos y finalmente obtiene el triunfo o obtiene el aprendizaje que significa las derrotas. Puede ser en un espacio exterior, en un día de mucha lluvia, y eso va a condicionar las historias también que ocurran. No es lo mismo pasear por un parque en un día de sol, en un día de suave brisa, cuando los pajaritos cantan y todo es grato, a caminar por el mismo parque pero en un día de una lluvia torrencial donde las calles están inundadas, donde incluso los paraguas no son suficientes para resistir a tal descomunal aguacero. Entonces las historias que pueden ocurrir cuando ocurre un día nublado o un día de lluvia son muy distintas a las que puede ocurrir en un día en una tarde soleada. También pueden ocurrir cosas en el cine. Ahí vemos cómo estos monitos están expectantes de una película, pero en el interior de un cine pueden ocurrir también muchas historias. O incluso en una escuela. La escuela es donde conocemos personas, donde compartimos, donde aprendemos muchas cosas. Por lo tanto, también es un lugar que eh, permite que sucedan y que se realicen un montón de historias. Por lo tanto, todos estos espacios que acabamos de describir son espacios físicos donde se pueden desarrollar, donde se pueden desenvolver diversas actividades y por lo tanto, como se pueden realizar actividades, se pueden realizar acciones, entonces fácilmente vemos que en esos lugares pueden ocurrir historias. Son entonces espacios físicos, espacios a los que podemos acceder y en los cuales podemos eh, realizar actividades que se conviertan luego en historias. También tenemos o podemos hablar de las costumbres. Las costumbres son hábitos o acciones sociales establecidos por una tradición o por la repetición de los mismos que pueden llegar a ser normas dentro de la comunidad. Entonces vamos a tener que, dependiendo del lugar en el que estemos, es la costumbre que vamos a encontrar o la costumbre que más habitualmente podremos encontrar. Por ejemplo, si estamos en un gimnasio, en el gimnasio no esperamos que la gente esté celebrando fiestas y esté comiendo y no sé, haya comida por todas partes. Porque el gimnasio es el lugar donde las personas van a realizar deporte. Y lo mismo, si estoy en un restaurante, no voy a esperar llegar al restaurante para encontrar a gente practicando deportes. Eh, cada lugar físico tiene también asociadas ciertas costumbres, lo que no significa que en determinadas ocasiones estas no puedan cambiar. Entonces, por ejemplo, hay costumbres como la de cenar y luego de esta cena dar las gracias por los alimentos que se están comiendo. Tal vez esto no es una costumbre que se realiza en todos los lugares, pero hay ciertas culturas, hay ciertas personas, hay ciertas fechas en las cuales es más común encontrarnos con este tipo de eventos. O también, si vamos a una fiesta, a una boda, por ejemplo, es muy probable que en ese lugar, que en esa boda nos encontremos con personas que están bailando, porque es lo común, es lo regular en este tipo de eventos, es parte de las costumbres. No así si vamos al McDonald's, por ejemplo, y vemos a personas vestidas como los personajes que están bailando acá y los vemos bailar, no tiene mucha relación con las expectativas que nosotros tenemos. Y tal vez si vemos a una pareja
con este tipo de vestimenta bailando en un lugar como el McDonald's, eso suscitaría inmediatamente la redacción de una buena historia, de una buena anécdota, de un buen cuento a partir de lo que estamos observando. Pero no solamente nos vamos a encontrar con el espacio físico, al igual que nuestros personajes tenían características psicológicas que determinaban su actuar y que determinaban el curso de la historia, nos vamos a encontrar con el espacio psicológico que va a estar súper relacionado con las emociones que están experimentando los personajes. Entonces, tenemos que el espacio psicológico corresponde a la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a los acontecimientos. Todo esto de acuerdo a los conflictos que se plantean. Por ejemplo, tenemos que un personaje puede estar locamente enamorado y por lo tanto el espacio psicológico en ese caso va a ser un espacio psicológico de amor, una atmósfera donde se va a respirar todo lo relacionado con esta pasión que lleva adentro nuestro personaje. Hay veces en que nuestro personaje puede estar experimentando alguna situación de mucha confianza, sentirse muy confiado en sí mismo, sentirse muy confiado en los demás personajes, y ese espacio de confianza, ese espacio de entrega, ese espacio en el que yo personaje puedo contarle algo, alguna intimidad a uno de los personajes que comparten la historia conmigo, va a desencadenar en espacios psicológicos de confianza, de afecto, de amistad. Pero puede ser que un personaje esté tremendamente iracundo por alguna situación que le ocurrió y que esté odiando profundamente a otro personaje. Y en ese momento diremos que el espacio psicológico, que la atmósfera en ese momento es una atmósfera de odio, de rechazo, de rabia. O podemos tener una historia de miedo, una historia de terror, donde de pronto aparezca un fantasma terrible que haga gritar de espanto y de horror a nuestros personajes. Y en ese caso estaremos hablando de un espacio psicológico de miedo, de terror, un espacio psicológico donde los personajes no se sienten cómodos. Y esa tensión, esa incomodidad, ese temor, ese terror se experimenta o se expande al ambiente completo. Y también, como vemos ahí a Patricio Estrella, con esa carita y con esa actitud en sus manitos, nos damos cuenta que también hay espacios psicológicos de venganza. Cuando yo quiero vengarme por alguna acción que realizó alguno de los otros personajes, entonces en ese caso podemos decir que estamos en un espacio psicológico de venganza. Entendido ya y comprendido ya los distintos tipos de espacios donde se pueden desarrollar las acciones de nuestros personajes, vamos a ver algunos o vamos a recordar algunos tipos de texto. Dentro de los textos narrativos, es decir, aquellos en los que encontramos personajes que realizan acciones en un espacio determinado, nos vamos a encontrar con el más común de todos los textos narrativos y que son los cuentos. Cuando hablamos de cuentos nos referimos a narraciones breves, no muy extensas, las cuales pueden estar expresadas de manera oral, es decir, que un emisor le cuenta al otro verbalmente, presencialmente, o también pueden estar a través de un código escrito. Y en este caso, el emisor va a tomar un libro, va a buscar en internet un texto escrito que va a comunicar o que va a transmitir a un receptor. En este cuento, en esta historia, vamos a narrar, vamos a contar, vamos a relatar una historia que puede ser de ficción o puede ser también de la realidad, con un reducido número de personajes. Esta es una de las características fundamentales del cuento. En el cuento no tenemos muchos personajes, o si hay muchos personajes no desarrollamos la historia ni las características de todos los personajes, sino de muy pocos de ellos. Porque la idea central del cuento es que es una intriga, es un nudo que se desarrolla y para llegar a un clímax, y el desenlace tiene que ser rápido, porque la principal característica del cuento como narración es que es breve, y para hacer gala de esa brevedad, lo más importante es que no existan tantas descripciones, que no existan tantos detalles, sino que más bien el emisor se restrinja a contar las acciones de la forma más rápida y más completa posible. Un cuento
va a tener la siguiente estructura: un inicio, un desarrollo, un desenlace o final. Veamos un ejemplo. El gatito juguetón. Su autor es anónimo y dice: había una vez un gatito que vivía en una casa muy vieja y abandonada. El gato hacía mucho ruido buscando con quién jugar en la casa. Un día entraron a la vieja casa unos niños explorando lo que había a su alrededor. De pronto, los niños escucharon unos ruidos extraños y, muy asustados, quisieron salir huyendo de la casa. Pero uno de ellos se percató que los ruidos provenían de un pequeño gatito. Se detuvieron a jugar con él y también lo alimentaron con comida que trajeron de sus casas. Tenemos entonces el espacio físico de esta historia se desarrolla en una casa muy vieja y abandonada. Y tenemos que el espacio psicológico que se desarrolla parte con un espacio psicológico de miedo que hace a los niños huir muy asustados por escuchar unos ruidos extraños, pero también el espacio psicológico de un niño que, gracias a sus características de valentía, de valor, se trató o se preocupó de buscar el origen del ruido y se dio cuenta que era un simple y pequeño gatito. Entonces, la atmósfera o el ambiente, el espacio psicológico que partió siendo un espacio psicológico de miedo, termina convirtiéndose en un espacio psicológico de juegos y de pasarlo bien gracias a la presencia de este pequeño animalito. Si analizamos este cuento desde la perspectiva de la estructura, vamos a encontrar con que tenemos la primera parte. Había una vez. Todos los cuentos, o la mayoría de los cuentos, parte con había una vez y nos presenta un espacio tranquilo, un espacio equilibrado. Entonces, en esta vez había un gatito que vivía en una casa muy vieja y abandonada. El gatito hacía mucho ruido buscando con quién jugar en la casa. Y en este minuto, en el cuento, se produce un quiebre en esta historia tan normal, tan neutra y tan tranquila que se nos venía contando, y nos dice que el gatito hacía mucho ruido buscando con quién jugar en la casa. Hasta que un día entraron a la vieja casa unos niños explorando lo que había a su alrededor. Cambia, quiebra lo que venía ocurriendo y entonces comenzamos con el desarrollo. En el desarrollo nos encontramos con que de pronto los niños escucharon ruidos extraños y, muy asustados, quisieron salir huyendo de la casa. Pero uno de ellos se percató que los ruidos provenían de un pequeño gatito. Aquí tenemos entonces el desarrollo de esta historia, el nudo de la historia. Hay ruidos extraños en la casa, salgamos corriendo. Pero de pronto descubrimos de dónde proceden estos ruidos y no son de un fantasma, no son de nada más que de un pequeño animalito. Entonces los niños toman a este gatito y se precipita entonces el desenlace o final feliz. Entonces los niños se detuvieron a jugar con él y lo alimentaron con comida que trajeron de sus casas. Y así podríamos finalizar como finalizan todos los cuentos, diciendo: colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero también contamos con otro tipo de texto bastante común dentro de la narrativa, que es la fábula. La fábula es una composición literaria que también es muy breve, al igual que el cuento. Puede estar escrita en prosa o puede también estar escrita en verso. Durante la clase ahondaremos en la diferencia de prosa y verso. En este tipo de narraciones, los personajes principales son animales o cosas que generalmente no tienen vida, por lo tanto decimos que son inanimadas, que presentan características humanas. La fábula tiene la intención siempre de dejar una enseñanza. Entonces, la característica fundamental de la fábula es esta presencia de seres que son inanimados generalmente, o de animalitos que hablan, para luego entregarnos una enseñanza. Los personajes principales de las fábulas generalmente son animales. Por ejemplo, el león. ¿Por qué son animales? Porque cada uno de estos animales tradicionalmente, históricamente, se relacionan con alguna característica. Por lo tanto, el león es considerado el rey de la selva, por lo tanto el más valiente, por lo tanto es símbolo de fortaleza, es símbolo de autoridad, es símbolo de poder. Por otra parte, las ovejas también son muy utilizadas en las fábulas porque se comportan como un grupo que no cuestiona mucho las cosas, que es muy obediente y que siempre necesitan de alguien, un pastor,
que las esté cuidando de los distintos peligros a los que ellas se someten. Por lo tanto, las ovejas también son personajes que aparecen muy frecuentemente en estas historias, en estas fábulas. También tenemos al malvado lobo o al zorro, que por su astucia siempre es considerado como un personaje que busca engañar. Más que causar daño a través de la fuerza, su metodología es la persuasión, es tratar de conquistar, de seducir a los personajes, a los niños, a las ovejitas, para cumplir su propósito. Y su propósito siempre es devorar a estas víctimas, porque es un animal depredador y es un animal que efectivamente se alimenta en la naturaleza de ovejas o se alimenta de cualquier otro animal que pueda cazar. Pero como es suspicaz, como es sigiloso, siempre se lo asocia más con el engaño, con el ingenio, y a través de este ingenio logra engañar a los personajes con los que se encuentra. Por ejemplo, a la Caperucita. No la encuentra en el bosque y se lanza sobre ella y se la come inmediatamente, sino que comienza a establecer un diálogo con ella, busca ganarse la confianza de ella, y una vez que tiene la confianza, entonces empieza a sacar información y utiliza esa información para aprovecharse de la Caperucita. Lo mismo va a hacer con los tres chanchitos. No se lanza inmediatamente sobre ellos para capturarlos porque se le pueden escapar, sino que comienza a urdir ciertas estrategias para poder atraparlos. Entonces, por eso, gracias a la astucia que tiene este animalito, también gracias a su fuerza y a que es un depredador, siempre se lo caracteriza como el personaje malo de las historias o de los cuentos o de las fábulas que buscan transmitirnos una enseñanza. Vemos un ejemplo de fábula y precisamente nos vamos a encontrar con este personaje súper clásico de las fábulas que es el lobo. Dice, encontró un lobo una cabra que estaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde ella le dijo, oye amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira este prado donde estoy yo, está bien verde y crecidito. Pero la cabra le dijo, bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Y característica fundamental de la fábula, la moraleja, que en este caso es, conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños. Entonces acá tenemos la usual característica del lobo, que no busca, que no puede llegar hasta el lugar donde está la cabrita, entonces lo que hace es tratar de seducirla con palabras, es tratar de mostrarle que el ambiente en el que él se encuentra es mejor que aquel en el que se encuentra la cabrita, para poder establecer sus artimañas y para poder engañarla. Entonces, hemos visto hoy dos tipos de textos narrativos, por una parte el cuento y la fábula. El cuento y la fábula son muy parecidos, son breves los dos, ambos son una narración, ambos se basan en hechos que pueden ser reales o ficticios. Pero, a diferencia de la fábula, el cuento no necesariamente deja una enseñanza explícita. Podemos inferirla, pero no tiene como propósito el dejarnos una enseñanza. En el caso de la fábula, sí. Además de que la mayoría de las veces sus historias están protagonizadas por animales que tienen ciertas características, busca, o su función principal es dejarnos una moraleja, es decir, dejarnos una enseñanza. Para finalizar, entonces, recordemos, el espacio físico son todos los ambientes que podemos percibir a través de nuestros sentidos, donde los personajes desarrollan sus acciones. El espacio psicológico se relaciona directamente con el estado anímico que experimentan los personajes, y podemos encontrar dos tipos de textos narrativos, que son la fábula, cuya característica fundamental es que busca entregarnos una enseñanza a través de una narración breve, y el cuento, que además es una narración breve, pero que no tiene como fundamento el entregarnos una enseñanza. Así, te invito a desarrollar las actividades y nos vemos la próxima semana en clases.